Hola, soy Verónica. En el DIY de hoy voy a hacer una canasta para guardar huevos. Si sos nuevo, suscríbete, compartilo con tus amigos y tus familias. Con eso me estás ayudando para que mi canal siga creciendo. Dale a la campanita así cada vez que subo un video te avisa. Déjame un comentario y dame un like. Para el DIY de hoy los materiales que vamos a necesitar son pintura blanca, acrílica, silicona líquida, una soga o cuerda. Yo estoy usando también una tapa de plástico, cartón, cinta, una tijera y cartón de huevo. Comencemos con el proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recortar el cartón de huevo del mismo tamaño que la tapa de plástico que tenemos. Una vez que lo hayamos marcado, más o menos como un círculo, lo vamos a recortar. Yo ya acá lo tengo recortado. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarlo adentro de la tapa de plástico, el cartón de huevo. Lo que le voy a hacer es ponerle un poco de silicona atrás para después poderlo pegar. Ahora lo que voy a hacer es recortar un poquito de plástico para que no sea tan alto. Todo alrededor. Ahora lo que voy a hacer es pintar todo de blanco el cartón de huevo. Bueno, yo ya que terminé de pintarlo, lo que hice es cortar un círculo de del mismo diámetro de la parte de abajo de la tapa de plástico. Bueno, lo que yo hice al cartón lo forré con un poco de papel contact. Lo que voy a hacer ahora es de la parte de atrás ponerle un poco de silicona y pegar el cartón. Bueno, yo ya acá lo pegué. Lo que voy a empezar a hacer era empezar a poner la soga. Vamos poniéndole un poco de silicona. Y le vamos poniendo la soga. Al final voy a usar la silicona caliente porque la silicona fría no pega mucho. Ahora lo que voy a hacer es arriba darle 2 o 3 pasadas para hacerle un poco de altura a la canasta.
Y así va quedando. Ahora lo que voy a hacer con la soga que me sobró, le voy a hacer unas manijitas de collado. Hice una trenza para hacerlo como manijas. Hice 2. Ahora lo que voy a hacer es pegarlas. Bueno, y así quedó el DIY de hoy.